En el área de las caballerizas, voy a empezar de atrás para adelante. En el área de las caballerizas es donde se ve esta escalera que incluso llegas como una especie de túnel donde estaban incluso las divisiones de donde dormían los caballos. Y tú pasas por esas caballerizas y vas al fondo y ves como una especie de escalera hacia abajo, pero es algo bien curioso. Bajas y es un hueco muy estrecho. Para que aquella persona que es claustrofóbica no es recomendable. Entonces es muy estrecho ese pasillo. Entonces bajas. Luego hay algo bien curioso, que ya cuando llegas a como una especie de planta baja de la caballeriza, más bien como una especie de sótano, empieza otra escalera que da hacia una puerta que da hacia los graneros. Es decir, tú bajas, es bien curioso, la caballeriza te profundiza hacia el punto donde llegas a una escalera, bajas la escalera y al momento ves otra escalera que sube y subes hasta el área de graneros. Ahí no encontramos nada, había total penumbra, ni con las lámparas, incluso tenemos la videograbación pero no se ve nada. Entonces, y es peligroso porque estás hablando de una construcción, pues estás hablando de más o menos esto se los juro, nada más que había uno, de esto de grosor para poder avanzar. Y es peligroso cuando no ves, no divisas ni siquiera que estás pisando. Evidentemente había madera, pero estamos hablando 2006, 2007, nosotros fuimos. 1850 para la fecha, imagínense. O sea, ya tenía 200 años. Entonces, si no es tan recomendable seguir el paso porque no sabes si ahí te haces fantasma. Bueno, que porque te caigas o por otra cosa. Entonces estábamos viendo hacia esa escalera y lo poco iluminación que ves es de una lámpara que, por cierto, cuando empieza a perder esa poca iluminación en un obturador como una Handycam Sony Mini DV con Super Night, empieza a perder nitidez de la imagen. Entonces lo que hacías es, tratar de que buscara el obturador hacia dónde disparar la luz para que pueda volver a enfocar. Pero algo muy curioso que sucedió en ese momento es que uno de mis investigadores está haciendo lo propio y al momento de hacerlo hay algo que baja, es decir, que pasa de arriba hacia abajo como una especie de niebla o nubosidad, pero pasa muy rápido. Es decir, si tú lo ves en la cámara, lo estamos repitiendo aquí en tu pantalla para que lo puedas ver, hay una manera como lo podemos divisar y es friseándola. Es decir, la ves en tiempo real, pasa muy rápido, baja, sigue mi investigador tratando de enfocar por medio del finder de la cámara y la poca iluminación pues trata de buscar el obturador para que pueda enfocar. Cuando empieza a enfocar pasa esta cosa y la tienes en repetición y se frisea. La friseamos nosotros, es decir, le ponemos pausa para que se pueda definir qué es lo que pasó ahí. El investigador en ningún momento dado se dio cuenta de que hubiese pasado enfrente de su cara. Simplemente le estaba más atento a buscar el focal de la cámara. Y pues se salió de ahí, punto, ¿no? Cuando nosotros revisamos el tape, porque eran tapes, acuérdense, tapes. No hay nada mejor que el tape. De hecho, tenemos el archivo en tape. Total que él no se da cuenta de eso, simplemente dice, ok, no se ve, ¿para qué sigo grabando? Y listo. Cuando empezamos a revisar todos los materiales, vemos que al momento de hacerle freeze, porque llegamos a pensar es un murciélago, llegamos a pensar fue una basura, fue una telaraña, porque incluso la consistencia se veía como una telaraña, pero también muchos de los investigadores de los 3 o 4 que fuimos dijimos, no, espérame, como una telaraña va a ser ese movimiento tan rápido, o algo la jaló. Y luego lo empezamos a decir, bueno, que tú no la jalaste al momento de estar haciendo esto con la lámpara. Bueno, ahí tratas de hacer un barrido de lo posible y de lo no posible, que es la investigación. Y dice, no, simplemente yo vi que no enfocaba, medio enfocó poquito y me regresé.
Y así como se regresó, no crean que, pues me doy la vuelta, no. Se dio la vuelta sobre su propio eje, o sea, se cuenta que hizo esto y se regresó. Punto. Bueno, muy extraño, porque al otro día sí visitamos esos graneros ya con luz y ya verificamos que andaban hacia los graneros. Graneros como tapancos, enormes, enormes que abarcan casi toda la hacienda, que es donde guardan los granos, el maíz y todo lo que cosechan las haciendas, o lo que cosechaban, ¿ok? Pero la primera imagen, que es la más impresionante, es donde empezamos el contexto del capítulo. Los espejos, la ventana del más allá. Ese ropero que viste antiguo tiene mucho que ver con la data histórica de lo que te estoy diciendo. Principalmente la nana que hacía magia. Lo poco que descubrimos de esa nana y el por qué es que esa nana pertenecía a una etnia muy conocida por altos magos. Es decir, no un contexto del alto mago que te dije en un inicio. Me refiero a que descendía de seres, de personas que hacían rituales y que evocaban espíritus y creían todos este concepto de espíritus buenos y espíritus malos. Hasta cierto punto tratamos de definir qué tipo de magia o qué tipo de religión. En la línea familiar se hablaba mucho del macumba, no por parte de la familia directa de la hacienda, sino por parte de la nana. Las nanas o las mujeres que ayudaban a las mamás de alto poder adquisitivo en aquellos entonces, eran personas que se les daba trabajo como ser como una madre sustituta. Eso es una nana, porque la mamá posiblemente había estado más ocupada en los negocios del hacendado y cosas así. Entonces era como muy práctico darle a la nana la labor que también pudiera educar a sus hijas de esa hacendada. Entonces, aquí es donde viene el misterio, que es donde yo digo, ok, donde nos hace desafiar, donde nos empieza a surgir N cantidad de preguntas que creo que para todos ustedes que nos están viendo aquí en Códigos Paranormales, en el recalentado del 1 de enero 2024, será fascinante ese contexto, porque yo dije, 6 hijas, 6 niñas y la nana, es decir, pasaron por armas, pues todos los empleados, algunas empleadas, la mamá de las niñas y evidentemente el papá, pero no se supo de las 6 niñas ni de la nana. ¿Qué pasó ahí? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que 7 personas no las encontraron? O probablemente sí las encontraron y ya no se dieron cuenta, o no sé. Pero no había un vestigio más que en el paredón de fusilamiento. No, o sea, no había un vestigio dentro de la hacienda que hubiese un hecho más grotesco y funesto, ¿no? Y recordemos algo, o sea, aquellos soldados revolucionarios que sí estaban como muy, muy enardecidos por el concepto de la revolución y justo lo que hoy sabemos en la historia, pues tenían como mucho coraje, ¿no?, en contra de esos hacendados que eran privilegiados por el dictador Porfirio Díaz. Habrá ahí afuera que comenten, no, que no fue un dictador reelegido no sé cuántas veces, hasta que le hicieron pues sí, lo corrieron, ¿no?, cuando fue la revolución. No me quiero desviar, pero bueno, siento que sí, a nivel social sí había una mala pues una mala leche, por así decirlo, en contra de todos aquellos que eran como protegidos o privilegiados por la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, por ende, también no te pones a pensar, a ver, ok, las pudieron haber sustraído, se las llevaron a las 7, se las llevaron, pero pues bueno, había una función específica para esas mujeres, porque los revolucionarios también, había mujeres revolucionarias, niñas y niños, ¿no? Entonces no había una función per se a que fueran adoptadas, no había.
Por lo regular, pues bueno, evidentemente también había unas reglas, ¿no? Como códigos específicos de los revolucionarios y más por los líderes. Entonces no había manera o forma de que ellos sustrajeran esas 7 personas, se las llevaran y pues se quedaran ahí en el movimiento revolucionario, no creo. La otra opción es de que pudieran haberlas sustraído y durante el camino lamentablemente abandonadas o hechas fantasmas. Pero no había cuerpos, no había nada y había línea familiar sobreviviente. Tal es el caso de la persona que nos dio el acceso, esta señora de 87, casi 90 años. Entonces, lo que se da en el contexto de la lógica de esa señora es que la nana se las llevó. La nana se las llevó, las protegió. La nana se las lleva por el lado del espejo. Fíjense lo que les voy a decir, que es a mi punto de vista así, no pude dar pues no puede dar fundamento, porque para mí es un pensamiento mágico, para mí.